Hola, hola estimados amigos, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el canal. Para comenzar quiero agradecerles por todos los mensajes que me han enviado, por lo que son los videos de la eliminatoria, por los pronósticos, también por supuesto por las chances de una y otra selección. Quiero decirles que continuaré con eso ahora en los próximos días. Sí, seguiré analizando las chances que tienen ahora, después de jugada la fecha 13 y 14, de las selecciones que están peleando por la repesca, que están allá debajo y que todavía mantienen esa ilusión viviente, con muchas ganas. Así que bueno, para todos ellos, ahí estarán los videos. Pero hoy lo que quiero presentarles es de una noticia y de un rumor que se está corriendo acerca de el Mundial 2030. Que se habla de que pueden llegar a ser 64 selecciones que participen. Lo cual, bueno, quiero hacer un poquito un análisis histórico, analizar algunas cosas y qué podría pasar si realmente ese rumor es más que un rumor, una noticia o algo que realmente se dará ahora en el corto plazo hacia 2030. Y por supuesto darle mis impresiones y mis opiniones, que a mí me parece que no será así para 2030. A futuro sí, y también les daré los motivos y los por qué. Pero vamos a comenzar a analizar un poquito cómo he preparado lo que es la pizarra, contando un poquito el historial de los mundiales que se han jugado hasta aquí, los que vienen, que es 2026, que yo sé que les pongo futuro y muchos me estaban diciendo, eso es el hoy. Bueno, todavía no hemos llegado al mundial. Sí se está jugando la eliminatoria, que lo que voy a analizar un poquito es eso, es la eliminatoria. Cómo han acontecido las eliminatorias con las selecciones que estaban participando, los cupos que hay para cada una. Eso es lo que quiero analizar un poquito con ustedes. Entonces, como les digo, acá, ¿cuáles han sido los participantes en cupo? Estos son los que han participado. Y acá son más que nada promedios porque como he agrupado varios mundiales en cada una de las columnas, exceptuando las últimas dos, quiero decirles que he hecho promedios, ¿bien? Desde el año 1958 al 78, ¿por qué no contemplé los mundiales anteriores? Porque ahí no habían eliminatorias, eran muchas veces por invitación. Incluso las eliminatorias que se jugaban acá en los primeros años también habían invitación, habían selecciones que se retiraban. Entonces, no era muy formal lo del mundial. Es más, les voy a mostrar algo para que vean que hablábamos de mundial, pero no se podía hablar de mundial, porque me parece que lo correcto cuando hablo de mundial es que participe la mayoría o casi todo el mundo, y no era así. En un principio el fútbol era más, culturalmente algunos países lo jugaban y eran los que participaban. Y todo lo demás se tomaban como amateurs y no lo disputaban o no podían competir. Entonces, bueno, miren acá, si ustedes suman los países, estos son los países que participaron de la eliminatoria, estos son los que clasificaron. Acá también se están tomando en cuenta, por supuesto, que el local que clasificaba directamente, pero está contemplado dentro de la confederación que pertenece, y también el campeón del año anterior, que iba como el campeón defensor. Siempre clasificaba el organizador y el campeón defensor. Eso ocurrió hasta el año 2002, si no me equivoco. Del 2002 en adelante, solamente los locales eran los que participaban, ¿sí? Entonces, ahí, a partir de, como les digo, el Mundial 2006, solamente el local era el que iba clasificado seguro, todos los demás tenían que disputar eliminatoria. El campeón defensor tenía que enfrentarse a una eliminatoria para poder disputar el siguiente mundial. Algo interesante me parece, y me gustaría saber su opinión. ¿A ustedes les parece que está bien que el campeón actual clasifique directamente al siguiente mundial como era antes, o les parece que no, que debe disputar una eliminatoria para ver si merece estar en el siguiente mundial? Les digo, me parece que la fase eliminatoria, la eliminatoria ya es parte del mundial. Si lo tomamos como uno, entonces el campeón defensor jugar la eliminatoria está bien en ese aspecto, si lo tomamos como un mundial. Si no lo tomamos como un mundial, sino como una fase preliminar, en ese caso creo que el campeón debería ir directamente al mundial, a lo que es la fase final del mundial, ¿verdad? Por eso, en mi opinión, me gustaría, como ya les digo, que dejen sus comentarios y sus opiniones. Analizando un poquito, entre el 58 y el 78, los mundiales se disputaban con 16 selecciones. Acá tenemos los cupos que tenía, ya les digo, incluido incluso el campeón actual y el campeón defensor, están ya incluidos ahí. Oceanía en este caso le puse un asterisco porque Oceanía participaba, pero por la Confederación Asiática. Se juntaban y entre los dos tenían medio cupo. África tenía medio cupo, CONCACAF 1, CONMEBOL 4 y UEFA tenía 10. Eso, como les digo, en promedio, ¿verdad? En algunos de esos mundiales, de repente UEFA tuvo algún participante más o alguno menos, CONMEBOL lo mismo,
CONCACAF lo mismo, África y Asia creo que no, que siempre tenía el mismo cupo. Pero vean, de esa franja de mundiales del 82 al 94 pasaron a ser 24 selecciones y vean cómo cambió el tema de los cupos. Conmebol el mismo promedio, pero tenía la misma cantidad de selecciones participantes. Europa fue muy poquito lo que aumentó en promedio de selecciones que disputaban la fase preliminar o lo que es la eliminatoria hacia el mundial. Vean, apenas 2 en promedio, como les digo. Pero miren, con CONCACAF 7, los que más crecieron, como ven acá, son Asia y África. Sin embargo, el número de cupos también se incrementó, pero podemos decir, esto se multiplicó por 3 y acá por 2,5, por 3. Y miren, los cupos se multiplicaron bastante más. En ese aspecto creo que tiene sentido. Vean que podemos decir que CONCACAF casi duplicó y duplicó los cupos también. Entonces quizás ahí podríamos ver que estaba relacionado con cómo crecía la cantidad de selecciones que participaban por la eliminatoria. De esa manera también crecían, vamos a decirlo de esta manera, porcentualmente si quieren, o proporcionalmente los cupos. En ese aspecto, me parece que el que en este caso ganó más, porque vean que tuvo 2 selecciones más en promedio y sin embargo los cupos le aumentaron 3,5 cupos. O sea, creo que la UEFA ahí fue muy favorecida por las decisiones que tomaba la FIFA en ese entonces. Me parece que es la más favorecida. Después las demás me parece que no. Acá apareció Oceanía, que incluso creo que hasta el Mundial del 82 o del 86, no me acuerdo bien, aún participaba por Asia, pero después se independizó. Y por supuesto la selección que generalmente veíamos que participaba era Australia, que siempre jugaba la repesca. Ese medio cupo era Australia la que siempre estaba. Hasta que Australia decidió irse para la Confederación Asiática porque vio así una gran posibilidad en los mundiales cuando en ese entonces siempre competía con selecciones de alto nivel y no podía llegar. Bien, ahora pasemos a lo que es la franja del 98 al 2022, que pasaron a ser 32 selecciones. Vean que acá sí, lo que es el número de selecciones europeas que participaban por eliminatoria subió un montón. ¿A qué se debe esto quizás? Bueno, recuerden que alrededor del 90, 91, 92, 93, todos esos años fue cuando tuvimos lo que es la separación o las disoluciones de aquellas grandes potencias que habían en el mundo, como la antigua URSS, como Checoslovaquia, como Yugoslavia, que eran potencias en el mundo y por supuesto en el fútbol también. Y todas ellas se vieron en cantidad de países que hoy por hoy son países futboleros y que compiten. Por eso creció tanto el número. Vean, podemos decir que en promedio 20 selecciones más se agregaron. Y sí, si miramos a Yugoslavia, que era una potencia, como digo, en el fútbol, hoy por hoy Croacia, Serbia, me parece que son también potencias a nivel de fútbol. Quizás Croacia un poco más que Serbia, pero hay otras selecciones ahí dentro de la antigua Yugoslavia. Y capaz que estoy errando, pero estoy casi seguro que Macedonia del Norte también sale de lo que era la antigua Yugoslavia, Kosovo. Ustedes ayúdenme con la cosa porque la geografía y la historia no es lo mío, pero lo que he aprendido mucho lo he aprendido gracias al fútbol y es por eso que he analizado algunas de ellas, como puede ser en Checoslovaquia, lo que es la República Checa, en Eslovaquia mismo. Son selecciones que hoy en día están jugando a un buen nivel, que siempre compiten y o que son competitivas, ¿verdad? Y bueno, en Rusia, Ucrania, también sale de ahí, podemos decir Bielorrusia, yo que sé, Uzbekistán, todas esas estaban también en lo que era la antigua URSS y hoy por hoy están compitiendo en eliminatoria, por eso se han agrandado demasiado lo que es la cantidad de selecciones que compiten. Los cupos no tanto, porque vean que de acá a acá, medio cupo. Y de acá a acá, que agregamos 16 selecciones, apenas 2. Bien, ¿cómo podemos ir viendo de qué puede pasar en caso de que sean 64 selecciones? Hacer una aclaración acá, entonces tenemos lo que son las 32. Vean que Sudamérica en promedio ahora ha tenido medio cupo más. CONCACAF, que subió nuevamente, vean, de esta franja a esta franja, subió casi que el doble nuevamente en cantidad de selecciones que compiten y subió casi que el doble también en promedio los cupos. También miren lo que es África, casi el doble y más del doble de cupos, quizás porque el fútbol africano ha subido mucho, me parece que tiene más importancia hoy en la FIFA y le ha dado más lugar. Y Asia lo mismo, miren, de 25 a 23, casi el doble y más del doble los cupos. Y Oceanía, que sigue creciendo también en los cupos, no en los cupos, en las participaciones, pero no tanto en los cupos, sigue igual. Eso también es interesante de verlo.
Antiguamente también hay que decir que a veces por lo que era por UEFA o por Asia o alguno de esos, habían selecciones como Israel que participaba por la eliminatoria asiática. Creo que alguna vez participó por Oceanía también. Y hoy en día se habla de que Rusia, que la han sacado de lo que es la UEFA, que estaba viendo la posibilidad de participar por Asia. Y puede ser, ¿por qué no? Pero está eso es más que nada un tema político, un tema económico que la FIFA permite. O sea, no es pura y exclusivamente geográfico o regional. ¿Me explico? Y eso pasaba un poco antes y hoy en día se puede ver con lo que es Australia, como les digo, que participa por Asia cuando realmente geográficamente pertenece más bien a lo que es Oceanía, ¿verdad? Bueno, viendo hacia el 2026 cómo crecieron los cupos. Acá, aclarar esto de el 1/3, el asterisco acá lo que indica es que en este momento CONCACAF para el Mundial 2026 tiene 6 selecciones, 6 cupos directos, más esa porción del 2/3 que les puse acá, les voy a explicar. Pero esto, supongamos que en 2030 no son 64 y son 48. No creo que tenga ese número de cupos, porque hoy en día tiene 6, porque hay 3 que van clasificadas directamente por ser locatarias en el siguiente Mundial, que es 2026, que sabemos que Estados Unidos, Canadá y México ya están clasificados directos. O sea que los cupos realmente que participan en la eliminatoria son básicamente los mismos que tenía. 3 y un repechaje. Ahora, ¿por qué acá el repechaje se pone con medio cupo y acá con 1/3? Porque ahora la eliminatoria se juega diferente. Para el que no sabe, acá arriba les dejo el video donde está la explicación. Pero son 6 selecciones que van a jugar esa repesca o repechaje, que va a depender mucho también de lo que es el ranking FIFA. Entonces, si es 6 más un repechaje, ¿por qué digo 6 y 1/3 y no más medio cupo? Porque en realidad, según el ranking FIFA, puede ir a jugar un partido, un playoff para clasificar directo o quizás no. Quizás tenga que hacer una fase previa. Eso dependerá del ranking FIFA, de la selección que ocupe ese lugar y de las demás. Entonces por eso pongo 1/3, porque en realidad son 6 de los cuales clasifican 2. Entonces sería como 1/3. Acá, como hay 2 que clasifican, son 2/3. Y como les digo, de los 6 que hay, son 2 que van a clasificar. Por eso a cada uno le pongo como que es 1/3 de chances de clasificar al Mundial. Pero bueno, se puede poner 6 cupos y medio si quieren. O acá podría ser 6 cupos más 2 medios, pero no es 7, porque no son 7 cupos. Es por eso que decidí ponerle ese tercio, esos 2/3, porque me parece que proporcionalmente es la chance o la posibilidad real, suponiendo que todos tienen la misma probabilidad de alcanzar el Mundial luego de llegar a esa repesca, ¿verdad? Suponiendo eso, les digo, serían de a tercios, me parece lo más adecuado. Pero claro, no podemos pensar en eso o sería demasiado objetivo, sería demasiado subjetivo hacerlo pensando según lo que yo creo. Entonces, por eso lo hago tomando proporciones o probabilidades parejas para todos iguales, por eso pongo esos valores. Bueno, viendo esto, entonces, lo del asterisco ya dijimos de CONCACAF, es difícil de predecir o pronosticar qué podría pasar con los cupos en caso de que sean 64 selecciones. ¿Por qué yo dudo que hacia 2030 va a ser muy difícil que sean 64 selecciones? Porque vean esto, lo que demoró en pasar de 16 a 24, se jugaron varios mundiales para pasar de 24 a 32, se jugaron varios mundiales para pasar de 32 a 48. Me parece que si para este mundial estamos viendo lo que será con 48, vamos a experimentar con 48, me parece raro que ya al siguiente mundial se esté hablando de nuevamente aumentar a 16. Creo que deberían jugarse varios mundiales con 48 selecciones para luego poder ampliar el número. Que ese número se va a ampliar, sí, estoy casi seguro por lo que les decía. Vean cómo se fueron ampliando el número de participantes. Acá, si miramos, creo que son menos de 100, 30, 60, 76 selecciones participando para lo que es ir al Mundial. Si miramos acá, ya pasamos la 100. Acá 30, 60, 80, sí, 100 y poco. Y si miramos acá, ya estamos pasando las 200, porque tenemos 102 acá, 70, 80, 90, sí. Acá estamos en torno de las 200 selecciones. Si no me equivoco, hoy en día son aproximadamente 210 selecciones afiliadas a FIFA. Tendrían que pasar cosas políticas de más divisiones para que tengamos muchas más selecciones afiliadas. Eso no creo que pase en el corto plazo. Por lo tanto, si hoy se piensa que el 48 está bien, y pienso que acá a unos años 48 selecciones seguirán estando bien. Me parece 64, en serio que me parece medio disparatado. Pero la FIFA precisa votos,
saben cómo es esto, precisa capital, dinero, y sabe que abarcando más selecciones, haciendo la puja por los mundiales y por todo, ya sea juveniles, mayores, lo que sea, es plata que ingresa cuanto más selecciones afiliadas tenga, entonces intenta contemplarlas a todas. Por eso mismo, solamente, como les digo, por un tema político de FIFA, creo que podría aumentar. Pero me parece que por un tema futbolístico, que pasar de 48 a 64, hoy por hoy, o geográficamente como quieran, me parece que no es lo adecuado. En el caso de serlo, supongamos, si no va a aumentar mucho la cantidad de selecciones que participan por eliminatoria en UEFA, que creo que no va a aumentar mucho, serán 55, no más que eso, las que participan hoy por hoy, que son y clasifican 16. Y pienso que hacia 2030 será aproximadamente lo mismo. Y quizás sean 16 o 18 porque ya va a tener dos selecciones como España y Portugal que van a estar clasificadas. Y pongamos que sean 18. Vamos a intentar armar un cupo de cómo podría hacerlo. ¿Qué pasaría con Conmebol? Conmebol pienso que seguirán siendo 10. ¿Piensan ustedes que para los próximos mundiales, países quizás como Aruba, como Curazao, quizás Surinam, quizás Guyana, o alguna de las Guyanas, podría unirse a la Conmebol para participar? ¿Por qué no Panamá, que creo que tiene el nivel como participar en Conmebol? ¿O alguna otra selección como Costa Rica? ¿Les parece a ustedes que saldrá de lo que es CONCACAF para venir y afiliarse a Conmebol? Porque si miramos el número de cupos, acá tenemos más de un 60% participan. ¿Y qué tal si le amplían? Porque si se amplían los cupos, alguna selección más va a ir. Si esto lo damos como 6 cupos y medio, ¿les parece que aumentó 2? ¿Aumentará 2 de nuevo y quedará 8 y medio? O sea, en caso de ser 8 cupos y medio, vamos a otra pregunta que les voy a hacer para que ustedes opinen. Más que nada por morbo, ¿verdad? 8 cupos y medio. O sea que solamente una selección quedará eliminada de las 10. Y siguen siendo 10 Conmebol. Les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es la selección que quedaría eliminada si fuera así? Y por qué no, ¿cuál sería la que va a la repesca? Pienso yo que lo más sensato sería poner 8. Agregar un poquito a Conmebol, pero dejar 8. Sin medio cupo. 8 directas y 2 eliminadas. En ese caso, ¿cuál sería la eliminada? ¿Qué piensan ustedes? ¿Serán 2 o será una sola eliminada y dejarán 8 cupos y medio? Porque creo que si crece proporcionalmente tendría que ser aproximadamente eso. Por lo que se agregó acá que no llega a 2 y tomámoslo de un tercio, creo yo que no llegará a 2 y quedará así, en 8. Me parece lo más sensato lo de 8 y no 8 y medio. Por eso les digo, lo de CONCACAF, creo que acá a 6 cupos está bien y me parece que podría ser 8 también para CONCACAF. Pero vean que si se agregaron 16 van a tener que agregarse muchos en otros tramos o en otras zonas. Quizás le den 2 o 3 a Oceanía, ¿por qué no? Y creo que acá es donde vamos a tener el mayor incremento de selecciones. Vean que si sumamos acá, tenemos 20, 36 selecciones. 36, o sea que acá tendremos que tener casi que 30 selecciones, o sea 28. ¿Serán 14 y 14? Quizás África más selecciones, ¿serán 15 para África, 13 para Asia? ¿Qué les parece? Yo creo que esto podría ser un reparto bastante proporcional a la cantidad de selecciones que están participando por confederación. Y no tanto como se hacía antes, que se tomaba más en cuenta o se priorizaba el nivel futbolístico o se tomaba en cuenta las confederaciones un poco más fuertes como eran UEFA y Conmebol. Quizás por eso tenían mayor participación. Después CONCACAF y después creo que las otras fueron tomando cabida y lugar, como hoy por hoy África, que creo que es muy fuerte en cuanto a fútbol. Asia ha crecido mucho también. No solamente el fútbol de la selección, sino también en lo que es el fútbol de cada uno de los países, en sus asociaciones, ¿verdad? Creo que han metido mucho capital, mucho dinero y han crecido mucho. Y están creciendo. Quizás eso me parece que estas dos serán las confederaciones que más crezcan. No sé qué opinan. Esto es una opinión personal. Así que estoy abierto a sus opiniones, a dialogar. Recuerden que el canal se llama El Profe TV porque veo sus mensajes, los leo y los respondo siempre. Agradezco que hayan estado ahí, que den el apoyo, que se suscriban si no están suscritos y recuerden que pronto seguiré con los videos analíticos de lo que es la eliminatoria. Siempre, por supuesto, dándole al lado de la matemática, de los números, de los porcentajes y de las probabilidades. Gracias a todos por estar ahí, que tengan un buen día. Chao.